Ministerios Luz Internacional. Que la paz del Altísimo sea con cada uno de ustedes, queridos amigos que nos están viendo por medio de las redes, a los que están presentes aquí en la congregación de Ministerios Luz Internacional, les damos la más cordial bienvenida a cada uno. Tenemos un tema interesante. Hoy vamos a compartir el significado de las tinieblas en el Nuevo Testamento, parte número 2. Hoy tenemos la continuación de un tema lindo que hemos venido hablando y que muy pocos entienden sobre esto. Pareciera que se entendiera así nada más. Hemos hablado acerca de las tinieblas. Solo en el Antiguo Testamento tenemos 3 enseñanzas, ya las vamos a subir a las redes. Les comento que la enseñanza pasada ya la tenemos en YouTube, ustedes la pueden ver en YouTube ahí, y también por supuesto en las redes como Facebook y así sucesivamente. Estábamos conversando con el tema de la luz, haciendo un pequeño repaso acerca de lo que hablamos en la enseñanza pasada, y mencionábamos acerca de Mateo 4:16, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No estamos en el enfoque de la luz porque lo vimos cuando hablamos acerca de la luz, sino sobre el énfasis que tiene que ver con lo que se refiere a las tinieblas y cómo es que muchas personas se acomodan a las tinieblas. Es una de las cosas que sucede. Dice el pueblo asentado en tinieblas, quiere decir se acomodaron, se ajustaron a las tinieblas, se adaptaron a las tinieblas, y entonces les gustó más las tinieblas que la luz. Otra de las cosas, para que los que nos sintonizan por primera vez, hablábamos acerca de que dice la Escritura que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dice también: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, haciendo un pequeño repaso ahí, Jesús es la luz y Jesús es la palabra viviente, son las enseñanzas del Padre Celestial que le fueron transmitidas o que fueron transmitidas por nuestro Señor Jesucristo, y por cierto, el Padre Celestial se los transmitió. Pero también hablamos que la palabra de Dios es la que nos ilumina. Dice, la enseñanza es luz y alumbra a los entendidos. En otra parte de la Escritura dice, tu palabra es luz. Entonces cuando hablamos de la luz nos referimos a las enseñanzas de Dios Todopoderoso, que son las que le abren la mente a uno y le dan una clara comprensión de la realidad espiritual. Entonces las tinieblas pues es todo lo contrario, lo que tiene que ver con la carne, lo que tiene que ver con la naturaleza humana, con el mundo, incluso con el mismo Satanás, que es el que maneja las tinieblas. Pero en las tinieblas hay cierto comportamiento que muchas personas a veces no han logrado comprender. Todo lo que hay ahí es una dimensión bien oscura, bien fea, y hemos hablado en el Antiguo Testamento mucho sobre esto, y ahora que estamos hablando aquí, mencionamos en la enseñanza pasada que el pueblo, cuando está en tinieblas, se acomoda. En otras palabras, se adapta al estilo de oscuridad que lleva. También hablamos que estaban asentados en ciudades, regiones de sombra de muerte. Oigan esa palabra, de sombra de muerte. Otra de las cosas que hay ahí es que las personas que hacen su habitación las tinieblas, ahí lo que van a encontrar son sombras y es muerte. O sea, son cosas oscuras que no lo van a conducir a nada bueno. Por otro lado, mencionamos acerca del ojo. Dice la Escritura en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hablábamos como un órgano, como cualquiera otro de los órganos, puede llegar a perjudicar el resto del organismo, meterlo en la oscuridad de la maldad, ¿verdad? Como la vista puede llegar a afectar. Y eso no solamente la vista, dice que el que se enojare locamente contra su hermano será culpado de homicidio. Dice, quiere decir que una cólera contra alguien puede llegar a convertirse uno en un asesino, sobre todo cuando estas personas
por la locura de uno, del arrebato y de la violencia de uno, estas personas se apartan de las cosas de Dios, se puede convertir uno en un homicida. Entonces, otra de las cosas, dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, hablando de la ira. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo por medio de la ira pueden entrar las tinieblas, puede entrar la maldad, pueden entrar los demonios, los espíritus inmundos a una persona, ¿verdad? ¿Cómo es que puede llegar a suceder una cosa como esta? Ya está escrito, y es para que nosotros entendamos que la Escritura son son puras piezas que encajan en un inmenso rompecabezas que se llama la voluntad del Padre Celestial. Entonces, cuando sabemos ubicar cada cosa en su lugar, nos damos cuenta que cada versículo le abre a uno más el entendimiento, para que uno comprenda en realidad estas impresionantes cosas como las que estamos mencionando. Y hablando de eso, puede ser la lengua también. La Escritura menciona, ¿verdad? La lengua es un mundo de maldad y dice que inflama la rueda de la creación. Entonces, un lenguazo puede llegar a perjudicar a una persona. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros en no tener ese estilo de vida de que hablamos así sin medir las consecuencias de lo que decimos y después hacemos daño, y eso se convierte en una puerta para entrar a las tinieblas también. Pero como estamos hablando aquí del ojo, el ojo puede llegar a contaminar todo el cuerpo y meterlo en las tinieblas. Hablamos, otra de las cosas es acerca del centurión. Aquí hay misterios impresionantes que los dimos a conocer la semana pasada. Hoy solo voy a hacer un repasito así rápido. Y se refiere al hecho de que en las de que el centurión le dice a Jesús que tenía una persona enferma, su trabajador, su empleado enfermo, y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y este hombre le dice, Señor, yo soy un centurión, o sea, como quien dice, un oficial del ejército, tengo soldados a mi disposición, y le digo a este, ven, y viene, y al otro, haz esto, y lo hace, y tengo criados también, a los cuales yo les digo que hagan tal cosa, y ellos también lo hacen. Pero tú, le dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se expresa de una manera poco común y de una manera halagadora al máximo, y dice, en todo Israel, fíjense bien, quiere decir en todo Israel, quiere decir que si ni en Israel había eso, imagínense ustedes en los demás pueblos menos. Y los que se suponía que eran los de fe, era el pueblo de Israel. Y él dice, no he visto en Israel tanta fe como en este hombre. Entonces él hizo énfasis en la fe de este hombre. Pero también hace ver otra cosa tremenda. Una de las cosas que se menciona, por ejemplo, en Mateo 8:10, dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, lo que yo mencioné, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esa palabra, vendrán muchos, es una palabra que me impresiona. Y dice que vendrán del oriente. Entonces estamos hablando de los pueblos asiáticos. De los pueblos asiáticos está saliendo mucho cristiano tremendo que están buscando a Dios de manera increíble. Y no solo ahí, en el occidente también. Cuando habla del norte se refiere a Rusia. Eso se ve en Apocalipsis, pero cuando habla del occidente estamos hablando de Europa y estamos hablando de lo que se refiere en este caso a todo el occidente, que sería Estados Unidos, América Latina, y vendrían muchos de ahí al reino de Dios. Y esto pareciera increíble, pero si ustedes ven las noticias, la iglesia más grande, las iglesias más grandes del mundo están precisamente entre los asiáticos. Una de ellas está en Corea del Sur, la famosa iglesia del pastor David Yong-Hee Cho.
una de las iglesias que tiene más de 1 millón de personas. Él pues falleció no hace mucho y fue una experiencia lindísima haber dejado no solo esa, sino dejó fundadas muchas iglesias, y las iglesias son gigantes, las iglesias que él fundó. Eso es para tener una idea. Los asiáticos están siendo bendecidos con el evangelio, con la luz del evangelio, y entonces vendrán del oriente, vendrán del occidente, de donde menos se imagina. Nosotros, por ejemplo, en América Latina, pues si analizamos la situación de los judíos, pues a nosotros no nos tocaba realmente este mensaje hermoso y glorioso de salvación. Este mensaje era para los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, y ahí es donde se abre la oportunidad para todas las personas en cualquier parte del mundo. Dice, a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces dice, vendrán en el 11, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero esto es lo que a mí me impresionó de la enseñanza pasada. Dice, mas los hijos del reino serán echados. Fíjense bien en eso. Dice que serán echados fuera, o serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces hablamos acerca de que no por el hecho de estar en una iglesia y no por el hecho de estar o de tener algún privilegio de servir en la iglesia, significa por eso de que una persona va a entrar en el reino de Dios. Aquí se habla de que los hijos del reino, los que no guardaron su lugar, por supuesto, los que no guardaron su posición, los que no respetaron las enseñanzas dadas por Dios Todopoderoso y que las tuvieron en sus manos. Entonces a ellos es a los que se les menciona, ¿verdad? Que serán los hijos del reino, serán echados a las tinieblas. Y una vez dice, ¿a dónde? Serán echados a las tinieblas. Pero el énfasis, no nos olvidemos, el énfasis que está haciendo Jesús es la fe del centurión. Entonces está hablando que los que serán echados a las tinieblas son las personas incrédulas. Ellos son los que serán echados a las tinieblas. Y de una vez dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas es el lugar destinado, ¿verdad? Entonces serán echados, echados es lanzados por la fuerza, sacarlos de un lugar y lanzarlos con aviada o con empujón, así, para que caigan en un lugar específico, que sería un basurero, o en este caso, las tinieblas. Y de una vez dice que las tinieblas, está hablando de la fe, y está hablando del reino de Dios. Entonces dice que serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces las tinieblas están, fuera de la fe. Fíjense bien eso, las tinieblas están fuera de la fe. Segundo, las tinieblas están fuera del reino de Dios. Esa es otra de las cosas importantes. Y están fuera de los que buscan a Dios. Los que buscan a Dios están en el lado de la luz del Altísimo, del reino de Dios, y ahí no hay problema, del reino de los cielos, ahí no hay nada que perder. Pero los que son echados a las tinieblas están fuera de eso. Ese es otro lugar específico destinado para las personas incrédulas. En este caso el énfasis es sobre las personas incrédulas. Mencionamos otra cosa importante también acerca de un rey que hizo fiesta, y este rey invitó a sus amigos y él preparó lo mejor de lo mejor para que sus amigos pudieran estar disfrutando, digamos, de la fiesta que le había preparado a su hijo. Sin embargo, estas personas, si ustedes, por ejemplo, haciendo el repaso, dice que el rey en el versículo 3 envió a llamar a los convidados. Y la primera cosa es que dice, mas estos, y oigan eso, dice, no quisieron venir. Ahí está la primera cosa, el primer desprecio que le hacen al rey que los había invitado. Entonces ya vamos a comenzar a sumar aquí algunas cosas interesantes. Entonces la primera es el desprecio que le hacen a la invitación del rey.
En las Sagradas Escrituras se mencionan unas bodas que se conocen como las bodas del Cordero, que es cuando nuestro Señor Jesucristo conviva eternamente con sus hijos, con su pueblo, los que fueron lavados, los que fueron comprados, los que fueron limpiados, con la sangre preciosa de Él, de Jesús mismo. Entonces ellos son los que van a participar de una fiesta que preparó el Padre Celestial, que es la boda de su Hijo. Lo que les mencioné, que las bodas del Cordero, pero pensemos en esto. Entonces, hay algunos que a propósito, los que son echados en las tinieblas, a propósito, estos no quieren venir, no les interesa. Uno a veces se desgarganta y tanto predicador y que Jesús te ame, que Jesús te invita a una fiesta hermosa, eterna que va a tener el Padre Celestial con sus hijos, llamada las bodas del Cordero. A la gente no le interesa, no les llama la atención. Es más, ni averiguan, ni investigan de qué se trata esa fiesta. Entonces se vuelven indiferentes. Ahí está la primera. No quisieron venir, indiferencia. Volvió a enviar a otros siervos diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Y una de las cosas importantes, lo vamos a ver, es lo que ofrece el Padre Celestial a la humanidad. Él no le ofrece cosas malas, le ofrece cosas buenas: cambio de vida, transformación, una nueva manera de vivir la vida familiar, de ser un buen ciudadano, por ejemplo, en un país. Los cristianos nos convertimos en buenos ciudadanos. En algunos países le tienen miedo a los cristianos, pero los cristianos enseñamos el respeto a las autoridades, ¿verdad? Siempre y cuando no perjudiquen nuestra fe, que es una de las cosas importantísimas ahí, ¿verdad? Una de las cosas importantes es que no perjudiquen nuestra fe. Y de ahí nosotros, pues por supuesto, tenemos que respetar las demás cosas que se mencionan ahí. Entonces, ya vimos esto: Él preparó lo mejor, el Padre Celestial le tiene vida eterna a sus hijos, gozo permanente, felicidad, y no habrá llanto, tristeza ni dolor. O sea, va a ser un lugar lindísimo, un paraíso eterno, el que el Padre Celestial ha preparado para sus hijos. De cierto, les digo a ustedes que Jesús se lo dijo al ladrón en la cruz que se arrepintió, ¿verdad? Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ofrece una vida gloriosa y maravillosa. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos mucho que hablar sobre eso y eso serían otros estudios aparte. Para que podamos comprender dónde está el énfasis. Dice: mas ellos, observen la primera, indiferencia. La segunda dice: mas ellos, sin hacer caso. Observen esto, sin hacer caso. Entonces, observen a los que van a ser echados a las tinieblas. Son los que no hacen caso al llamado que Dios hace. Porque hay muchas personas pues que son indiferentes al llamado de Dios. Y han oído tanta enseñanza por la televisión, por internet, por la radio, por periódico, por iglesia, por tantos lugares, campañas evangelísticas que se ha hablado de las cosas de Dios y se han sido indiferentes, no les han prestado atención, no les llama la atención. Es más, la Escritura dice, hablando de los judíos, de los principales y de los que ya tenían la fe supuestamente puesta en el Padre Celestial, dice que muchos creyeron en Jesús. Quiere decir, de estas personas, muchos creyeron en Jesús. Dice, pero no le seguían porque sus obras eran malas. Entonces hay personas que les llama la atención, les gusta el mensaje, pero por debajo de todo, ellos quieren seguir haciendo la maldad, quieren seguir desobedeciendo los caminos de Dios, quieren andar en lo que Dios no ha dejado que nosotros practiquemos. Él dice, no, esto no, si hacen esto se van a condenar, y hay tantas cosas que se mencionan en la Escritura: celos, chismes, iras, contiendas, maledicencias, hechicerías, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que se refiere al ocultismo, hechicería, idolatría, y los pecados que son de tipo espiritual, porque hay pecados que son carnales, que se
que se realizan con la carne, pero hay otros que son espirituales, como el caso de la idolatría y el caso de la hechicería. Son pecados espirituales. Todo lo que tiene que ver hechicería, espiritismo, brujería, etcétera, esos son pecados espirituales. Ahí no son físicos, sino son espirituales. En cambio, el adulterio, la fornicación son pecados físicos. Robo es un pecado físico. Solo para ir entendiendo algunas cosas aquí. Entonces, ya vimos que no hicieron caso, se fueron cada uno a su labranza, no les importó, fue más importante la labranza, fue más importante a otros que se fue a su negocio, fue más importante los negocios. Eso es otra de las razones del por qué fueron echados a las tinieblas estas personas. Se ocuparon tanto en los negocios que ya no le prestaron atención a las cosas espirituales. Y por esa razón, más adelante son echados a las tinieblas de afuera. Al oírlo el rey se enojó enviando sus ejércitos. Pero a todo eso mataron a siervos que envió, los mataron. Acuérdense ustedes que así han hecho con el evangelio, con la predicación de la palabra de Dios. Dios mandó profetas, mandó sus siervos, y lo que han hecho es matarlos a los que hablan de las cosas de Dios, porque consideran una cosa buena mala. Si alguien conociera a fondo el cristianismo, pero verdaderamente a fondo, respaldado por la Escritura, no inventado por una persona, se darían cuenta que no hay otra cosa más hermosa para practicar la justicia sobre la tierra que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es tan lindo, tan limpio, tan maravilloso, tan hermoso, tan consciente de la realidad y de las necesidades de las personas, que es otra de las cosas importantes que se mencionan ahí, que se mencionan en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla del amor al prójimo, del amor a los enemigos. Mire, es un ambiente completamente sanísimo, súper sano lo que hay en el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y también otra de las cosas interesantes es que al ver que fue rechazada la invitación y fueron rechazados sus siervos a los que envió a hacerles la invitación para que vinieran a esta fiesta, entonces le dice: muy bien, no vinieron, entonces ahora ustedes vayan a buscar personas que vengan aquí a esta fiesta, porque ya está todo preparado y no se puede quedar sin que se realice. Y entonces fueron a buscar por los caminos, por todos lados donde pudieron. Los siervos fueron a encontrar malos y buenos. Hay personas que han nacido en los caminos de Dios y han llevado una vida sana. Y hay otras personas, pues, que llevamos una vida mala. No estamos aquí por ser buenos, yo soy el primero. No estoy aquí por ser bueno, por ser malo, por ser pecador, por haber deshonrado las cosas de Dios. Por eso no estoy aquí porque haya sido una maravilla. Dios quiso tener misericordia de mí, Él sabrá por qué razón, y por esa razón Él me ha puesto a enseñar su santa y bendita palabra. Entonces es importante que veamos esto. Entonces van a juntar a los malos y a todos los que encontraran, y los fueron a traer. Y en eso, uno de los que se arrepintió en el camino, de los que habían sido invitados de primero, acuérdense que los primeros pues eran de los más importantes. Ellos estaban supuestamente bien vestidos, eran personas de renombre. Los demás eran personas comunes y corrientes. Entonces ahora la fiesta y el vestuario de la fiesta era otro. No había tiempo para estar, ya la fiesta estaba servida ahí. No había tiempo de estar, a ver, permítame, le vamos a hacer un traje aquí, otro traje allá, porque solo con lindos trajes van a entrar aquí. Entraron así como estaban. Dios nos recibe así como somos, pero con la única condición que es para cambiarnos. No es para que nosotros sigamos igual. Es para tener acceso a las bendiciones, a la felicidad que ofrece el Padre Celestial. Ese es el propósito de este llamado, para que vengan a la felicidad de participar de las bodas de su Hijo. Y entonces, cuando el rey viene y da una caminadita por ahí entre los invitados,
Todos los demás eran personas vestidas muy sencillamente, los que estaban en los caminos, empolvados y sucios, y era gente sencilla. Y entonces entra uno, pues como decimos nosotros, bien catrín, ¿verdad? Bien arreglado, era de los invitados anteriores, y a media fiesta se presenta. Y miren ustedes, ahí está la diferencia entre presentarse a última hora o presentarse demasiado tarde y presentarse en el momento. Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros venimos a Él, Señor, este soy yo. He sido mentiroso, ladrón, borracho, adúltero, fornicario, hechicero, etcétera, etcétera. Lo que hemos sido, presentémonos ante el Padre Celestial tal y como hemos sido. Y vamos a ser invitados a las bodas así como nosotros somos. Mientras que hay otros que les encanta andar aparentando, es que yo soy y se presentan como los sacrosantos de la iglesia, como las personas muy especiales, muy espiritualísimas. Entonces cuando vienen, después que se dieron cuenta que ya la fiesta había comenzado, entonces alguien reaccionó. El problema fue que reaccionó demasiado tarde. Y cuando llega el dueño de la fiesta, que sería el papá, el rey, llega y entonces le dice, amigo. Yo les mencionaba a ustedes en una de las enseñanzas, y se los menciono, que cuando se menciona la palabra amigo hay que prestarle atención al contexto. Porque aquí le dice amigo a uno que va a echar afuera, a uno que va a echar a las tinieblas, al sufrimiento eterno. Hay que pensar y leer bien el contexto. Porque Jesús le dice a sus discípulos, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. ¿Verdad? Entonces hay que saber el contexto. Pero aquí a un amigo lo manda a paseo, ¿verdad? Lo manda a las tinieblas de afuera. Entonces uno tiene que tener cuidado de no confundir que todo es amigo y todo es amigo. No, Señor, no es cualquiera que sea amigo. Cualquiera que llega tarde a las cosas de Dios, y tenemos que tener cuidado porque nosotros somos muy indisciplinados también hasta para buscar a Dios. Somos bastante indisciplinados, llegamos tarde a las reuniones, a la casa de Dios. Cuando se trata de leer la escritura, nos da una pereza y al fin dice, no, bueno, aunque sea un pedacito voy a leer. Llegamos tarde, no cuando deberíamos nosotros llenarnos del Altísimo. Vamos a ir a visitar un hogar, se llega tarde. Vamos a llegar a orar por el hermano fulano, al hospital, a la cárcel, a donde sea. Entonces, hay unos que están antes que llegue la hora y ya están listos, y otros que se presentan media hora después, una hora después. Hay que tener cuidado porque, miren, a nosotros se nos olvidan esas cosas, pero a Dios no se le olvida la indiferencia con la que nosotros le estamos sirviendo, le estamos queriendo hacer las cosas. A Él no se le olvida, porque todo eso está anotado. Ese es el problema de muchas personas, que piensan que Dios es cualquier cosa para que nosotros hagamos cualquier cosa, como este, que llegó tarde y llega vestido impecable, porque los demás no tuvieron tiempo de irse a arreglar. Era la fiesta, ya estaba encima, no daba tiempo para irse a arreglar. Entonces este otro que llega, oigan ustedes, entonces el rey le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Acuérdense ustedes, el vestido de bodas del principio era entrar catrín, el de ahora no. El de ahora era que entre todo así como está la gente, vénganlo, tráiganlos para acá. Ahora él entra vestido catrín. Ya no era ese el estilo de vestuario de las bodas, ya no era ese. Ahora las bodas eran de otra manera. Y observen ustedes esto. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo, porque esto es otra de las cosas, donde manda capitán no manda marinero. Cuando Dios decide una cosa, aunque la gente se huya. Ahí tenemos el caso de Jonás. Dijo, yo me voy de aquí porque ya Dios me mandó a predicar a Nínive. ¿Y yo qué voy a hacer con ese montón de pecadores? Mejor me voy. Y se montó en un barco y se fue. Y pareciera como que Dios se había olvidado
Y le comenzaron a venir cosas ahí, al barco se los sacudía un viento tremendo y una tormenta y ya se hundía. Y todos, ¿qué hacemos? Tiramos las cosas y a saber qué más. Ya saben ustedes cómo es en los barcos, ¿verdad? Cuando hay una cosa muy fea y el barco se está hundiendo, comienzan a tirar cosas al mar para que haya un poquito de peso que logre flotar, tal vez así logran salvarse. Y entonces Jonás le dice, miren señores, aquí el del problema soy yo. Se van a calmar las aguas, lo que pasa es que a mí el Creador me mandó a que yo fuera a predicar a un lugar y yo no hice caso, yo me vine para acá y ustedes están sufriendo por mi causa. Así es que échenme al mar. Ahí van a ver que solo echándome al mar se va a calmar el viento. Y cierto que así fue. Cuando lo agarran, ¿verdad? A la 1, 2, 3 y lo avientan al mar, ¿no? Y allá va y donde cae en el mar. ¡Fu! Pero así sobrenaturalmente se calmó. Todos le agarraron temor, los del barco. Mensajón para los del barco, ¿eh? Vieron que el Dios que tenía este hombre era el verdadero. Ahí, saber cuántos se convirtieron verdaderamente al Creador, ¿verdad? Pero Jonás dijo, prefiero morirme, pero no ir allá. Y en eso se viene un gran pez ahí, glinguín se lo come. Se lo tragó y allá va él para adentro del pez. Y el pez se lo llevó y por allá lo fue a vomitar. ¡Blin! Miren ustedes, en Nínive fue a caer. El que estaba huyendo de Nínive, a Nínive fue a caer. Es que yo les digo una cosa, cuando Dios decide una cosa hay que tener cuidado. No te puedes esconder de Dios si Dios te ha llamado a predicar. No te puedes esconder, tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, al final de cuentas va a pasar lo que pasó con este hombre. Lo lanzaron a las tinieblas. Cuando Dios tiene la decisión de mandar algo, Él lo manda y ya estuvo, y se va a hacer lo que Él dice. Y aunque las personas renieguen. Por eso yo prefiero estar del lado del Altísimo, porque yo ya sé que cuando baja la mano nadie se la sube, y cuando Él cierra la puerta del arca nadie la abre, hasta que Él quiere. Porque ahí estaba todo el mundo ahogándose después de que se burlaban de Noé y lo miraban con un gran desprecio. Después estaban, Noé, ábrenos, cuando vieron que les cayó el diluvio encima. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Ya era demasiado tarde. El Padre Celestial había cerrado la puerta y no podía hacer nada Moisés, porque es una decisión de Dios nada más. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de una persona. Entonces, cuando Dios decide las cosas, olvídense ustedes, hasta ahí llegamos. Entonces aquí la orden del rey es a los que le servían, en el versículo 13, atarle de pies y manos. Eso es para que no le dé tiempo a correrse, ¿no? Otra de las cosas, esta es una revelación también de lo que va a suceder en las tinieblas. La gente va a estar atada en el tormento eterno. En las tinieblas, que parte de las tinieblas está el tormento eterno, porque son como etapas de las tinieblas o como grados de tinieblas, vamos a decirlo así. Está cuando una persona ha estado bonita en las cosas de Dios y de repente se comienza a ir a las tinieblas y se comienza a enredar en el pecado. Poco a poco comienza a enredarse y cada vez el nivel de maldad es más grande, es más profundo. Entonces son niveles de tinieblas donde cae, pero con solo que caiga las tinieblas ya la regó. Y entonces ahí dice, fíjense bien, atarle de pies y manos. Entonces en las tinieblas no va a haber chance de otra cosa. Que alguien me ayude a ver, hagamos una escalerita aquí y a ver cómo nos salimos, como que son cangrejos entre un bote, ¿no? Y a ver si nos salimos de este tormento. Van a estar atados. No van a tener oportunidad de otra cosa. Y dice aquí, de pies y manos, dice, echarle en las tinieblas de afuera. Otra vez, el lugar designado, las tinieblas de afuera. Aquí dice echarle a las tinieblas, es el lugar designado. Pero ahí dice, allí será el lloro. Lo que hay en tinieblas es esto, lloro
y crujir de dientes. O sea, van a estar atadas las personas ahí, miren, digámoslo así, amarradas. Y van a estar en un tormento tremendo. Cuando una persona está en un gran sufrimiento, no tiene ni tiempo de estar pensando en Dios. Y uno se quema, ¡hola! Ni siquiera uno le dio tiempo a pensar en Dios, se quemó, le cayó una olla. No está, le cayó la olla con agua hirviendo y dice, ¡ay, Dios mío! ¡Qué quemadura! Está en cámara lenta. Y uno ya quita la mano rapidísimo. En ese sufrimiento no va a haber tiempo de estar pensando en otra cosa más que en el dolor mismo. Y otras dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y es que tiene su explicación. Fíjense que hay muchos que oyen el Evangelio en el mundo. Hablemos a nivel global. Muchos oyen el Evangelio. A pocos les gusta. Oigan cómo se va haciendo más pequeño el espacio. Por eso dice que pocos son los escogidos. Muchos oyen el Evangelio, a pocos les gusta. Ahora agarremos este otro grupo. A muchos les gusta, ya reducido. A muchos les gusta el Evangelio. Pocos son los que se deciden seguir en las cosas de Dios o entregarle su vida a Jesús. Volvamos lo más pequeño todavía. Muchos le entregan su vida a Jesús, pocos son los que lo siguen verdaderamente. Porque lo dice Juan, ¿verdad? Muchos, dice, creyeron en Jesús, pero no le seguían, porque le tenían miedo a los principales de la sinagoga. Entonces hay muchos que les gusta y hasta le entregaron su vida a Jesús, pero no quieren seguirlo, no quieren guardar sus mandamientos, no quieren obedecer su palabra, y se va haciendo el número cada vez más pequeño. Muchos de los que le entregaron su vida a Jesús, fíjense bien, del grupo hay unos cuantos que les gusta obedecer la palabra. Sobre esos es de los que se va a basar Jesús. Porque hay muchos que creyeron, pero no le obedecieron ni le siguieron. Entonces, al final de cuentas, son pocos de los pocos. Fíjense bien eso, son pocos de los pocos los que van a obedecer realmente a Jesús. Quiera Dios que cada uno de los que está escuchando esta enseñanza sean de los pocos que quieren obedecer a Jesús. Por eso es que nos vamos a encontrar nosotros con mucho mal testimonio. No podemos ocultar eso. Hay mucho mal testimonio entre personas que un día dijeron que eran cristianas o que eran seguidoras de Dios. Y vamos a encontrar mucho mal testimonio. Y ese mal testimonio es porque son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Los que de verdad sirven a Dios son pocos. Y quiera Dios que cada uno de los que está escuchando ahí pueda tener la oportunidad de poderle servir a Dios de todo corazón, de honrarle de todo corazón, en contra de todo el sistema y de todo lo que venga a oponerse contra el conocimiento de Dios. Son pocos los que no han manchado sus vestiduras, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, son pocos los escogidos para ello. Vamos a ver otra parábola. Vamos a terminar el estudio con esta otra parábola, porque esta parábola es impresionante. Ya ven ustedes que hay tanta enseñanza que hablar sobre las tinieblas. Estamos en la parte número 2 del significado de las tinieblas en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa y a dónde va a parar la gente? ¿Y quiénes son los que van a parar a las tinieblas, que va a convertirse en un lugar de tormento? Porque la gente se va degradando, se va degradando, se va degradando hasta que van a llegar, el día que se mueran, van a caer al mero abismo donde está el tormento eterno, que es donde Satanás no quiere que nosotros sepamos acerca de ese tormento eterno. Mateo 25, versículo del 14 en adelante. Muy bien, entonces ya lo vimos allá, haciendo un pequeño repaso. Estábamos viendo acerca del acomodamiento que muchos tienen en las tinieblas, acerca de cómo un órgano puede contaminar todo el cuerpo y meter todo el cuerpo en las tinieblas. Habíamos conversado acerca de la fe, cómo la falta de fe puede enviarlo a uno a las tinieblas de afuera,
al tormento eterno que forma parte de las tinieblas. Hablamos también de llegar tarde a la invitación. Si el Padre Celestial nos está dando un llamado bueno a nosotros, no lleguemos tarde, porque después va a ser demasiado tarde. Y ahora veamos este otro, en Mateo 25. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Aquí va otro mensaje importantísimo también. Dice, y a unos dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Esa es una de las cosas que debemos hacer énfasis aquí, que no es que al de 5 no le dio 1 porque él quiso poner una carga mayor en el otro. No, es por la capacidad que tiene cada uno. Hay personas que son muy agradecidas, muy amorosas, muy entregadas, muy trabajadoras, muy servidoras en las cosas de Dios. Entonces, según la capacidad de cada uno, así es el tamaño de los bienes que el Padre Celestial pone bajo su administración. Y entonces dice, y el que había recibido 5 talentos, en el versículo 16, estoy hablando de Mateo 25, 16 ahora, comenzamos en el 14. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Fíjense en esto, ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, fíjense bien, y cavó en la tierra. Otra, dice, y escondió el dinero de su señor. Acuérdense que él era un siervo. Él solo había sido contratado para ser siervo, no para ser el que tenía que disponer del dinero, no para ser el dueño del dinero. No le habían regalado a él el dinero, sino se lo habían dado para que fuera un administrador. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Miren ustedes la diferencia de la actitud. El que le dieron más, como quien dice, más carga, más trabajo, cuando vino su señor se puso tan feliz de haber podido, cuando vino a multiplicar otros 5 talentos, se sintió contentísimo. Y llegando al que había recibido 2, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ahora oigan, bien buen siervo y fiel. Bueno, esto se lo dice también en el 21 al de los 5 talentos. Si quieren ustedes, veamos el 21, dice, y su señor le dijo, después de que dice 5 talentos me diste, otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, o sea, como que dice, hiciste bien. Y le dice, buen siervo, se portó bien, se portó bueno, haciendo lo que hizo, y fiel, obedeció la orden fielmente de su señor, que le dijo, aquí tienes 5 talentos, trabájalos, multiplícalos. Los hizo fiel lo que le había mandado hacer. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Me llama la atención que al de 5, que se suponía y lo trata de bien, y lo trata de bueno, y lo trata de fiel, le dice, en lo poco fuiste fiel. Pareciera que he hecho una de cal y una de tierra, ¿verdad? Porque le está diciendo que hizo bien, que es un buen siervo y que es fiel, y ahora le dice, en lo poco has sido fiel. Le dice, sobre poco, en lo poco, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Observen, no le dice, fuiste fiel en gran manera.
Y uno le dice, en lo poco fuiste fiel. Pero como quien dice, te preparaste multiplicando esto, entonces ahora sobre muchas cosas te voy a poner. Y pareciera absurdo, fíjense ustedes que mientras uno más le sirve al Señor, más trabajo le pone. Pareciera que es absurdo. Mientras uno más le sirve, más trabajo le pone. Y no es eso. Es que a Dios le encanta ver a alguien que es feliz sirviéndole. A Dios le encanta que yo le sirva, porque soy feliz sirviendo en su obra. Me encanta. Siento una felicidad muy grande. Entonces observen ustedes, al de 2. Dice, he ganado otros 2 talentos, 23. Su señor le dice, al de 2, bien, hiciste bien. Le dice, buen siervo, lo trata también como un buen siervo, una persona buena en hacer lo que su señor le dijo, y fiel, hizo al pie de la letra lo que le dijo su señor. Le dice, sobre poco has sido fiel, otra vez le dice, sobre poco has sido fiel. Fíjense ustedes que es curioso porque no le dice al de los 5 talentos, mira, tú fuiste una maravilla, muchas cosas bellas hiciste, te portaste grande en esto. Y al de 2, pues en lo poco fuiste fiel. Lo mismo le dice al de 5, lo mismo le dice al de 2. En lo poco fuiste fiel. Y le dice también, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Oigan esta palabra, a los 2 les dice lo mismo. Después de que les dice, en lo poco has sido fiel, dice, en lo mucho te pondré. Y oigan esta palabrita, dice, entra en el gozo de tu Señor. Él estaba contento de hacer lo que estaba haciendo, pero ahora iba a entrar en el verdadero gozo, no de él, sino en el gozo de su Señor. Y es que les voy a decir algo, la mayoría de personas, voy a decir, todos los que se apartan de las cosas de Dios o viven una vida indiferente en las cosas espirituales, realmente no conocen el gozo del Señor. Si conocieran el gozo del Señor, estarían felicísimos, agradándole a Dios Todopoderoso, felicísimos estuvieran en el gozo de su Señor. No tendrían problemas, estarían muy felices, porque entonces ellos sentirían correr el gozo de su Señor. ¿Saben cómo es esto? Es como cuando ustedes ven a un niño o a una persona que de repente comienza a reírse, ahí, ja, 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 ja. Hay ejemplos en el internet, que personas que comienzan, ja, 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 están viendo algo ahí, ja, 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 ja. Y la gente que va en el tren, en el metro, en el bus o donde sea, las personas que están, algunos durmiéndose ahí, de repente oyen, ja, 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 ja. Y de repente se comienzan a despertar, algunos los que estaban leyendo les llama la atención, y acá sigue, ja, 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 ja. Entonces aquellos de ver que el otro se está riendo, comienzan a darse una sonrisita suave. De repente ellos también, ja, ja, ja. Y miren ustedes, la risa del otro los conecta. Cuando alguien entra en el gozo de su Señor, el gozo de su Señor lo va a conectar. Le va a producir una felicidad mayor que la que sentía cuando hacía el esfuerzo de obedecer. Porque esa es otra cosa. Dios mira al que se esfuerza para obedecerle. Pero ahora oigan ustedes, porque aquí viene la parte interesante. Pero llegando también al que había, en el 24, al que había recibido un talento, dijo, Señor, tú conocías, dice, te conocía. Está hablando él de un talento. Le llegó a pedir cuentas a él y le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Fíjense ustedes por dónde comienza. Echando culpas. Echando culpas. Que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero dígame usted, ¿el dueño necesita esparcir qué? Si para eso le está pagando a sus trabajadores, para que hagan el trabajo de él. Él es el dueño, él tiene derecho a recoger, la tierra es de él y el pago que le hizo a los trabajadores también es de él. Entonces quiere decir que al final de cuentas la cosecha es de él, del dueño. No hay pierde en eso, ¿no? Ni tiene por qué haber confusión en ese sentido. Pero este hombre
este de uno le dice que eres un hombre duro. Comienza a renegar y a echarle la culpa a él. Cosecha donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí lo tienes. Oigan ustedes esto, porque aquí viene esta parte importante que debemos nosotros de prestarle atención. Esto de echar culpas no es nada nuevo. Eso viene desde Adán y Eva. Cuando el Padre Celestial se acerca y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y el otro dice, tuve miedo y me escondí. Ahí está. Tuve miedo y me escondí. Y le dice, ¿por qué comiste? Y usted, le entró un miedo que sabe de dónde se lo fue a pepenar. Se va a conseguir un miedo del aire. Una, dos. Le dice, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Es que, y ahí viene y dice, la mujer que me diste. No tuvo el valor, la agallas de decir, sí, yo fui el culpable, lo reconozco. Pido perdón, oh Altísimo, porque yo soy el culpable. Yo comí, desobedecí tu palabra, desobedecí tus instrucciones, mira aquí estoy metido por culpa mía, es esto. ¿Qué le costaba? Ser sincero. Ah, no. Él viene y le echa la culpa a Dios, dice, la mujer que me diste, como que dice, tú tienes la culpa por haberme dado esta mujer. Y le echó la culpa a Dios. Igual haces. No, yo sabía que tú eres un hombre duro. Cosecha donde no sembraste. Recoge donde no esparciste. Como que dice, qué suave así. Si a él pagándose le estaba, si era un siervo, estaba contratado. O sea, no estaba de gratis haciendo eso. Estaba contratado porque era un siervo. Y ahí dice, tuve miedo, fui y lo escondí en la tierra. Ahora oigan ustedes. Respondiendo su señor, le dijo, no le dice, ¡hala, qué buena onda! Lo escondiste y me lo estás trayendo aquí. ¡Qué buena idea tuviste! Le dice de entradita, siervo malo, de entrada. Eso es en el versículo 24. Y negligente. Dos cosas, siervo malo y negligente. Negligente, descuidado. No le prestó atención, así hay muchos, no le prestan atención, son descuidados. Ahí lo hago más tarde, y así son muchos, ¿verdad? Lo hago más tarde, otro poco más tarde, y cuando ya les va llegando la hora, otro poquito, voy a ir a la iglesia, me voy a dormir otro poquitito, y estoy un poco cansado porque anoche vine tarde, y siempre tenemos una y mil excusas. Ante Dios no valen las excusas que nosotros hagamos, ni porque le digo, tú Dios mío tienes la culpa, yo no te pedí venir a esta tierra. Si yo soy pecador es porque tú así lo permites. Es que Dios te dio libre voluntad. Se llama libre albedrío. Quiere decir libre voluntad de decidir tus acciones. Cada uno decide lo que quiere hacer. Esto no es algo que el Padre Celestial te lo va a imponer. Y entonces por esa razón no hay excusa. Lo trató por la actitud que tuvo de irlo a enterrar, lo trató como siervo malo, como negligente, como conocedor de la realidad. ¿Sabías que es ciego donde no sembré? Porque en realidad no es el dueño el que siembra, sino son los trabajadores. ¿Saben ustedes eso? No es el siervo, no es el dueño el que siembra, sino los trabajadores. Entonces, tú en eso estás claro. Y recojo donde no esparcí, porque para eso pago, el dueño. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros.
como que dice, en el banco va a ganar intereses. Pero es que el dinero se está desperdiciando, como pasa, por ejemplo, con aquellos reportajes de las casas que tienen los narcos tapizadas de dólares, ¿no? Pero cuartos llenos de dólares. Le preguntaron a este Pablo Escobar que había con su dinero, con esos cuartos que tenía de dinero, que si no se lo comían la rata, al Chapo también. Dice, es parte del negocio, hay un porcentaje que se pierde. Ese fue el argumento que dio él. Entonces aquí dice, no, que el dinero allá se arruina, se oxida, se echa a perder. Lo hubieras metido al banco, lo hubieras dado a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido por lo menos los intereses que son míos. Ahora oigan ustedes, en el 28, quitarle pues el talento. Está hablando del trabajo, presten atención. De los que trabajaron y de este que no trabajó. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Vean ustedes, pareciera que le pusieron más carga, pero ya le habían dicho al de los 5 que se volvió 10 y ahora se volvió 11. Ya le habían dicho, entra en el gozo de tu Señor, vas a sentir la felicidad que yo siento cuando prospero, cuando prosperan las cosas. Dice, quitarle el talento y darlo al que tiene 10, dice, porque el que tiene le será dado, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene como este, que lo fue a esconder y lo dejó abandonado, aún lo que tiene le será quitado. Lo poco que todavía tiene le será quitado. Pero escuchen esto, eso es hablando de los dos, el de 5 y el de 2. Ahora el que le echó la culpa al amo dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, esta partecita, con esto termino, pero esta es la parte más interesante de esta enseñanza. Ahorita es la parte más interesante. Porque al que echan a las tinieblas es a un siervo. Ahí estamos los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, obreros, misioneros, llámese el nombre que tenga, superintendente, obispo, ancianos, líderes, supervisores, llámese el nombre que tenga. En la Escritura se enseña que al siervo inútil, no es que echaron a los siervos ahí, solo echaron al inútil. En la obra de Dios, los inútiles son a los que van a ser echados en las tinieblas. ¿Quiénes son los inútiles? Los que no hacen nada para Dios. Los que no hacen nada para Dios. Por eso nosotros tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Hacer algo. Hablarle a nuestros trabajadores, hablarle a las personas con las que nos relacionamos, hablarle a nuestros vecinos si tenemos oportunidad, a nuestros amigos. Debemos platicarles a ellos acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios y de qué los quiere librar Dios también de ese tormento tremendo de la cual la humanidad debe escapar. Pero aquí, propiamente dicho, está hablando de los trabajadores. Entonces, como siervo de Dios, yo hablo para todos los siervos, incluyéndome yo mismo, porque no creen ustedes que soy los demás y yo aquí, bien gracias, y soy la octava maravilla del mundo, ¿no? A todos nosotros los siervos se nos va a pedir cuenta. Y no va a haber excusa después de decir, es que yo no pude servir porque mi esposa me dejó, porque me pasó tal problema, porque no hay excusa. Todo lo que digas no va a ser considerado. Si fuiste negligente en no servir a Dios,
pues la recompensa será ser lanzados a las tinieblas de afuera, lugar de ubicación, tinieblas, y afuera del servicio a Dios, afuera del reino de Dios. Esto no tiene nada que ver con los que verdaderamente hicieron bien, eso está aparte de los que trabajaron bien. Es afuera donde van a estar. Entonces, estamos viendo tres cosas interesantes. Es decir, el efecto en los tres, dejo un pequeño paréntesis ahí, el efecto en los tres, lanzados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El efecto del castigo a los tres. Es decir, hablemos de los tres, de estos tres últimos que tenemos aquí. Está de los de poca fe, o de los que no tienen fe, pero son los escogidos de Dios. Observen ustedes, es que uno puede ser escogido de Dios y haber conocido el camino de Dios y haber estado un día bien profetizando, orando por enfermos y que los enfermos se sanaran y estar ministrando en otros países, en aldeas, donde sea, predicando la palabra de Dios. Pudiste haber estado bien un tiempo, pero esto no es del que comienza, sino el que termina. Porque la Escritura dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, no por estar en tu casa, no, yo no voy a la iglesia porque yo prefiero mejor no relacionarme con nadie porque no quiero tener problemas con ninguno. El Evangelio no es problemas. Por estar en el Evangelio sí te vas a conseguir problemas. Pero no es que tú los estás buscando. Los problemas van a venir. Y vienen con o no siendo cristiano. Siendo o no siendo siervo de Dios. De todas maneras tenemos problemas, para que no digamos como me decía una persona: yo no busco a Dios, no ayuno porque no, se me vienen unos problemas cuando yo ayuno, cuando yo busco a Dios. Miren, eso es puro falso, porque yo veía a estas personas que me han dicho eso, he visto el montón de problemas en el que están metidos, detrás uno, otro y otro, y no tienen descanso. En cambio, cuando uno está bien metido en las cosas de Dios, pasa las de Jesús. Allá vienen las pruebas, Satanás lo ataca por aquí, por comida, por placeres, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí dice que Satanás lo dejó por un tiempo. O sea, no todo el tiempo es ataque, ataque y ataque. Dios le tiene a uno sus periodos de bonanza. Pero las personas que no quieren buscar a Dios, tras problema uno, les viene otro y les viene otro, y así se la pasa. Entonces, no nos salvamos los siervos de Dios. A nosotros se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pues, Señor, mira, yo no tuve más que 2 talentos, 1 talento. No le pongamos 5, no le pongamos 2, pongámosle 1, pues. Pero ni porque es 1 se escapa ninguno. Ni porque es 1. Se le pide cuentas igual. No por ser, bueno, le di a este pobre, ya hasta pena me da pedirle cuentas. Siempre vámonos aquí. Las cuentas no tenían mucho porque fue según la capacidad de cada uno. Y si leyeron ustedes eso, Dios siempre va a demandarle de acuerdo a la capacidad de uno. Dios no le va a pedir a todos tienen que tener el ministerio de Gigi Ávila. Él tenía su don, a ver si eran 5, 200 talentos, a ver ni cuántos tenía el hermano Gigi Ávila. Tal vez a nosotros nos dieron 1 talento, pero que lo trabajemos es todo. Y que cuando le entreguemos cuenta, lo hagamos con gozo y con alegría, con felicidad y con paz. Sabiendo que para Él nosotros estábamos trabajando. Bendito y alabado y exaltado sea el nombre gloriosísimo de nuestro Creador. Termino entonces con esto. Al siervo, un siervo, pero un siervo inútil. Quiere decir que hay siervos útiles y hay siervos inútiles. No nos extrañe esto. Hay siervos con muy buen testimonio, siervos con muy mal testimonio. Pero fueron siervos. Fueron siervos. Predicaron muy bien, estuvieron un tiempo sirviendo a Dios, estuvieron bien, pero en el camino se torcieron. Pero fueron siervos. Pero no por eso quiere decir, ay, entra en el gozo de tu Señor. A ver, tenías el apellido de siervo, sí, entra en el gozo de tu Señor, qué esperanza. Ni porque tenga el nombre rótulo, ni haya servido muchos años en el Evangelio. Por eso es que el camino del Evangelio no es del que comienza, sino del que termina.
Hay que abrazar este camino sano y precioso, porque no solo la bendición viene para uno, viene para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y así sucesivamente por las generaciones venideras. Yo soy fruto de una familia bendecida. Mi abuelito era cristiano, un siervo temeroso de Dios, mi madre también. Y dicho sea de paso, mi madre vino porque yo le di testimonio a ella del evangelio, cómo era. Y se salvó, y fue una pastora, una sierva de Dios. Mis hijos sirven a Dios, ahí estoy yo, ya vamos 3 generaciones, mis hijos, y ahora mis nietos. Ahí estaba uno de mis nietecitos tocando la batería el día de hoy. Entonces ya viene 5 generaciones sirviendo a Dios. Es que en realidad está probado que cuando uno hace bien las cosas, la bendición llega a las familias. Pero si alguien en el camino se descarría, ahí echa a perder a su descendencia también. Ahí es donde la echa a perder. Vamos a darle gracias al Padre Celestial. Si Dios te dio el llamado para servir, hazlo con buen corazón. No protestes. Sirve al Señor con alegría. Porque la bendición de Dios es hermosa cuando viene para sus hijos. Así es que voy a pedirles que se pongan en pie, queridos amigos. Vamos a tener una oración al Padre Celestial. Si tú fuiste siervo de Dios, porque hoy el mensaje está sobre eso. Si Dios te llamó a estar en su camino, ven a tiempo, porque si vienes demasiado tarde, va a ser demasiado tarde. Entonces, ahora que Dios te está llamando, acércate, búscalo, congrégate en algún lado donde se enseñe las cosas de Dios de manera sana y te enseñen completamente la palabra de Dios, no solo algunos pasajes salpicados ahí. Y si Dios te llamó a servir, haz bien tu trabajo, porque vas a tener que entregar cuentas, y ni porque seas siervo te vas a escapar. Entrega cuentas bien ante Dios. Entreguemos, porque yo soy el que también estoy incluido en la lista. Yo mismo puedo ser descalificado, ¿eh? Pablo lo decía, no sea que yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado, ¿verdad? O venga a ser rechazado. Entonces yo mismo tengo que esforzarme, porque yo sé que vienen pruebas, tentaciones, y cualquiera de nosotros en cualquier momento podría apartarse. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios y haciendo lo que Jesús dijo que debíamos hacer, pidiéndole a Jesús que nos guarde de toda tentación, pidiéndole al Padre Celestial que no nos deje fracasar ante las tentaciones, ¿verdad? Él lo va a hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Cerremos nuestros ojitos para no distraernos, no porque tenga nada mágico ahí, solo es para no distraernos. Y si ustedes quieren, pues solo inclinen su rostro, pero vamos a pedirle la santa ayuda y fortaleza al Padre Celestial para que podamos ser buenos siervos, para que podamos ir a tiempo ante el llamado que Él nos haga para lo que Él quiera. Soberano y lindo Padre Celestial, te damos muchas gracias por el llamado que tú nos has hecho. La gloria, la honra, la adoración y la alabanza sean para ti. Te rogamos de todo corazón que bendigas a cada uno de los presentes. Llénalos de tu gracia, de tu bendición, de tu amor, Señor. Aquellos que un día sirvieron en tu obra, Señor, pero por el pecado se apartaron, oh Dios Todopoderoso. Decidieron, Señor, darle rienda suelta a la carne. Padre Celestial, te ruego que tengas misericordia, tráelos nuevamente a tus caminos. Si todavía está, Señor, en tu corazón, Padre Santo, porque tú logras ver el nivel de maldad de cada una de las personas, porque hay quienes les gusta la maldad y por esa razón, Señor, son abandonados de parte tuya porque ellos mismos no quisieron. Y aquí a siervos fueron honrados, y un siervo, Señor, que se portó negligente y que echó culpas en vez de justificarse, en vez de obedecer se justificó, o en vez de pedir perdón se justificó a sí mismo y echó culpas. Padre Santo, líbranos de echarle culpa a otros. Si nosotros hemos fallado, Señor, ha sido porque nosotros lo hemos querido y no porque otros hayan tenido que ver. Ese es un acto muy hipócrita, echarle la culpa a otras personas cuando nosotros mismos somos culpables y estamos conscientes de eso. Por eso, Señor, te rogamos que nos guardes, que nos des la fortaleza para seguir adelante y servirte con todo respeto, con todo cariño. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Bendice a cada uno de los oyentes, los que están pasando por dificultades, por enfermedades. Pon tu mano sanadora en la vida de ellos, Padre Celestial. No importa que no lo sepamos, Señor. Por supuesto, si alguien nos cuenta que sanó de tal cosa, nos honraría ese testimonio, pero eres tú el que haces la obra, y eso es lo importante, que se sanen, que te den a ti la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, porque nosotros, Señor, y yo aquí en lo particular, soy un simple siervo. Nada más, no tengo nada extraordinario, solamente que tu gracia infinita, sin yo merecerlo, Señor, me dio este privilegio de poder predicar tu palabra, y me siento honradísimo de ese gran privilegio, oh Padre Santo. Bendice a cada uno, dale fuerzas a aquel, Señor, que un día se apartó, que un día, Señor, pecó, levántalo, también dale fuerzas, Señor, oh Dios, para que él también sea una persona feliz, sirviendo en tu obra, Padre. Se va a dar cuenta que este camino es sano y verdadero, Padre Celestial, porque tú eres lo más importante para nosotros. La honra y la alabanza sean para ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pueden sentarse los que están aquí. Que Dios bendiga a los amigos de las redes. Esperen ustedes la enseñanza tercera sobre el significado de las tinieblas en el Nuevo Testamento. Hoy fue la 2. Ya viene la tercera. Interesantísimas todas las enseñanzas y todas las revelaciones que Dios nos está dando por medio de estas enseñanzas. Ministerios Luz Internacional.